buscar en la palabra de Dios la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, inmediatamente luego nuestra pastora, la reverenda Marisa Resto Rivera, tendrá el mensaje de la mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor les bendiga en manera especial en esta mañana. Escuchemos con atención mensaje de Dios para nuestra vida en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor. De pronto ese verso como que lo dejó usted rebobinando, ¿verdad? Como que, espérate, déjame leerlo otra vez. Pues vamos a leerlo otra vez. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La niñez desde temprano está en la iglesia, valga la redundancia, de la niñez. Si hay algún niño o niña que aún está acá, bueno, pues puede en este momento pedirle ayuda al diaconado, papá o mamá, para que lleve a su niño o niña a esta gran experiencia de esta mañana. Desde el año pasado sentí la inspiración de Dios de orar por todas las familias de esta iglesia. Eso fue más o menos como para principios del mes de noviembre. Pero no sería una oración genérica o una oración en términos generales tampoco, sino que la experiencia tendrá unos matices particulares. Pero antes de entrar en eso, de decirles cómo lo vamos a hacer durante el transcurso de todo este año 2017, quiero abordar varios aspectos. En primer lugar, hay un libro que se titula La familia es lo primero. Ese título del libro del doctor Phil McGraw, un especialista en la conducta humana y autor de varios bestsellers en la lista de New York Times. Es un libro que vale la pena consultar. No es un libro cristiano, es un libro secular y tiene su valía. Y quiero leerles una carta que el doctor McGraw escribe en este libro a los padres y a las madres. Y cito la carta. Voy a hablarte sobre tu familia y la mía. Sé muy bien que como padre y madre, tú y yo compartimos prioridades muy importantes. Al igual que tú, amo a mi familia más que nada en el mundo. Y quiero que tengamos seguridad, salud, felicidad, paz y prosperidad. Eso en todo lo que hagamos, tanto dentro del hogar como fuera de él. Las personas cínicas te dirán que en esta sociedad que avanza a ritmo vertiginoso, la familia se está volviendo obsoleta, que simplemente es un concepto anticuado, olvidado y sepultado en el mundo atareado de la gente culta. Estoy aquí para decirte que eso no es cierto. Actualmente, la familia es mucho más importante que en las generaciones del pasado y su deterioro es inaceptable. Esta es una lucha que podemos y debemos ganar. Y lo haremos si logramos hacer nuestra tarea
y nos esforzamos en ella. Cierro la cita. Y yo puedo añadir, como cristiana, como pastora, como creyente, que de la mano con Dios, enfocadas y enfocados en los consejos, primeramente de las Sagradas Escrituras, y buscando todos los recursos valiosos para salir hacia adelante como familia, lo podemos lograr en el nombre del Señor. Este versículo de Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30, es el versículo que de alguna manera llegó a la superficie de mi conciencia y de mi espíritu. Y aunque estamos frente a un oráculo de juicio, ciertamente el capítulo 22 de Ezequiel es fuerte y responde a una época histórica particular. Y ese capítulo 22 está montado en 3 oráculos. Y los 3 son de juicio. Sin embargo, siempre se puede arrancar del juicio la esperanza cuando nos humillamos ante el Señor. Así es que estamos frente a una situación complicada, de acuerdo a Ezequiel. Estamos frente a una situación problemática, bien problemática para Israel. Y estamos ante una situación problemática y complicada para los líderes del pueblo de Israel, los líderes religiosos, los líderes políticos y los líderes civiles. Y esto no es un asunto de que la pastora ahí se está sacando de la manga production. Es que si usted va a ese capítulo y va todo el libro de Ezequiel y hace el exégesis correspondiente, de eso es que se trata. Es una coyuntura donde le va la vida al pueblo. Así es que cuando hablamos de líderes civiles, políticos y religiosos, estamos hablando de que de acuerdo al profeta, estos grupos tenían una responsabilidad ante Dios y una responsabilidad ante toda la comunidad. Miembros de la familia real, responsables ante Dios y ante la comunidad. Sacerdotes, responsables ante Dios y ante la comunidad o el pueblo. Líderes tribales, responsables ante Dios y ante la comunidad. Profetas, responsables ante Dios y responsables ante el pueblo. El sacerdote, de acuerdo al Antiguo Testamento, tiene la responsabilidad de interpretar la ley dada por Moisés. Esa es una de sus responsabilidades, aparte de convocar al pueblo para la adoración comunitaria. Al profeta le correspondía la palabra de anuncio de que en tiempos difíciles y complicados todavía hay esperanza. Y también el componente, el binomio de esa responsabilidad descansaba en la palabra de denuncia por los pecados, por los yerros, por las rebeldías del pueblo ante Dios. Es interesante porque si usted abre su Biblia en Jeremías 18:18, ahí se describe un poco el quehacer de profetas y sacerdotes y sabios que podrían ser líderes civiles a quien Dios también le daba dones de sabiduría. Y fíjense que es interesante porque en Jeremías 18:18 hay una conspiración del pueblo, del vulgo, de la gente, contra el profeta de Dios, contra Jeremías.
Quiere decir que los profetas o profetizas del Señor pueden estar bajo la amenaza de gente irreverente. Los profetas o las profetizas de Dios, a esa gente que Dios le encomienda grandes tareas, pueden estar amenazados o amenazadas por personas que no tienen ni la mínima idea de lo que se trata ser siervo o sierva de Dios. Y mira cómo dice Jeremías 18:18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Usted me está entendiendo, ¿verdad? O sea, vamos a eliminar a este porque por este hay otros más. Y esos otros van a cumplir su función, pero ahí lo que te está describiendo prácticamente es la función de cada uno. La ley no faltará al sacerdote. Parte del rol, del quehacer era interpretar la ley al pueblo dada por Moisés, de acuerdo a ese contexto particular y puntual. Ni el consejo al sabio. O sea, hay gente que Dios le da sabiduría. ¿Cuántas de las personas, hermanos y hermanas que estamos aquí, los que nos sintonizan a través del internet, piensan y creen que necesitamos gente con sabiduría de lo alto? No con cúmulo de información, con sabiduría. Que necesitamos también personas que nos ayuden a interpretar la Escritura de una manera responsable. ¿Y qué dice? Y no faltará persona que tenga la palabra profética. Así es que, venid e irámoslo de lengua, o sea, vamos a difamarlo. Y no atendamos a ninguna de sus palabras. Le quise dar esa referencia para que vean que sí hay una vinculación del quehacer de cada uno de ellos. En otras palabras, eliminemos a uno, no importa, hay 20 más que pueden cumplir con esos quehaceres. Pero en la sapiencia y en el corazón de Dios las cosas no funcionan así. Porque cuando Dios le da una responsabilidad, y esa es una palabra importante en esta mañana, responsabilidad a una persona con una intención del cielo para que la pueda ejercer aquí en la tierra, eso es mandato del Señor y contra eso nadie puede ir. Así que no le salió el asunto a esta gente. No hay duda que estos líderes, en especial los profetas y los sacerdotes, tienen un papel esencial en la crisis y ante la crisis, frente a la crisis. Hay un quehacer y hay una responsabilidad. El no ejercer su responsabilidad, escuche bien, porque esa es el extracto, esa es la tesis de estos versículos de Ezequiel. El no ejercer su responsabilidad pone en riesgo a la comunidad. Y obviamente a la comunidad de fe. Por eso la palabra de Ezequiel 22:30 se da. Porque habían dejado de hacer lo que Dios les había encargado. Habían comprometido su responsabilidad con la corrupción de la casta política. Así es que ya como que no había una definición entre unos y otros, como que ambos escenarios eran la misma cosa. Y cuando eso es así, hermanos y hermanas, y no hay diferencia, y los religiosos se comportan como políticos, y los políticos se comportan como religiosos, y no hay una diferencia, tenemos problemas, y tenemos serios problemas, porque de acuerdo a Ezequiel, lo que viene es la desintegración de la ciudad.
Por eso cuando cantamos como cántico de confesión, te pido la paz para mi ciudad. Usted no puede cantar eso así como que, déjame cantarlo, pero estoy pensando en lo que me voy a almorzar después que salga de aquí. Hay que cantarlo con corazón. Y yo lo canto con corazón, pero también con pesar. Con corazón, con pesar, pero no lo dejo ahí, siempre con esperanza. Y busqué entre ellos hombre, persona, que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor. Hay otras versiones que dicen para proteger. Yo recuerdo cuando estudiaba de niña, yo me hice bien amiguita de una chica. Tenía varias amiguitas, pero había una que se llama Delia Reyes. Y una de las veces que yo llegué a la casa de Delia, la primera vez me impacté porque su mamá salió con unas muletas y le faltaba total y absolutamente una pierna. Bueno, y niña, al fin, yo pregunté, ¿y qué le pasa a usted? ¿Y por qué le falta una pierna? Y ella me dijo, porque un día yo estaba con mi hija ahí en la acera. Y estando las dos juntas, venía una persona guiando un auto. Y esa persona, después nos enteramos que estaba ebria. Y se fue trepando en la acera. Y mi hija estaba jugando ahí en el encintado, muy cerquita de mí. Y cuando yo vi que el carro venía a atropellar a mi hija, yo le serví de protección. Y al servirle de protección, perdí la pierna. Y estuve grave. De eso se trata, hermano y hermana. De mirar esa escritura, ese vallado. De mirar el texto desde el lado positivo. Y saber que hay momentos en la vida de nuestra familia, en la vida del pueblo, en la vida de la iglesia, donde Dios nos exige una responsabilidad de ser, si usted quiere traducirlo, verja, muro, aunque hoy los muros tienen una acepción negativa, pero piensa en el lado positivo, ese vallado de protección, como lo hizo la mamá de mi amiguita Delia. En nuestro país, la familia sufre los estragos de la pobreza y del empobrecimiento. Eso no es secreto para nadie. Y tampoco es secreto para nadie que crimen y pobreza van de la mano. Que empobrecimiento y violencia van de la mano. Eso no debe ser secreto para nadie. Sin embargo, tengo que decir que hay pobreza y empobrecimiento material y espiritual. Que frente al vacío de valores sociales, familiares, morales y espirituales en nuestro país, el narcotráfico ha encontrado un nicho para prometer un camino fácil para hacer dinero, soslayando el precio en vidas humanas y condenas carcelarias que aniquilan más de una generación familiar. Ustedes y yo sabemos que eso es así.
el matrimonio se ve totalmente amenazado por los arreglos de convivencia y de otras realidades. Y está verificado que de 10 matrimonios que se realizan, 7 terminan en divorcio. Tenemos niños y niñas, hijos cuidados y criados por sus abuelos, por sus abuelas, porque sus padres no están presentes, porque o están en la cárcel, o están en los cementerios, o están al garetoski, como dicen los chicos hoy. Familias fragmentadas por la emigración. Luto y duelo en tantos hogares puertorriqueños, porque el crimen, la violencia ha tocado a nuestras puertas. Nuestros hijos, nuestras hijas llegados a una edad de juventud adulta, muchos de ellos abandonan la iglesia porque creen que la iglesia poco puede aportar a sus vidas, a sus carreras profesionales y demás intereses. Muchos viven con el pesar de esa realidad. Y le pedimos a Dios que la semilla sembrada un día no muy lejano vuelva a florecer. Esa generación entre los 30 o los 40, en su sabiduría humana, tienen muchos reclamos a la iglesia como institución. Ciertamente la iglesia militante tiene que mejorar muchas cosas. Tiene que arrepentirse de muchas otras y tiene que pedir perdón. Yo le decía a los hermanos de la clase de nuevos miembros que yo ubico la iglesia en 2 dimensiones. La iglesia militante es la iglesia que todavía está precisamente caminando, militando sobre la faz de esta tierra. Y que esa iglesia eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo y otros más que no están aquí. Y que la naturaleza de esa iglesia que milita, que camina, esa naturaleza humana, imperfecta, se manifiesta. Pero un día la iglesia militante dejará de ser militante y será la iglesia triunfante. Porque es la iglesia que entonces dejará de estar sobre la faz de esta tierra y estará en la presencia de Dios. Pero mientras estemos aquí, hay que caminar. Y cuando tengamos que arrepentirnos y pedir perdón, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Sin embargo, tenemos que decir que con todas las deficiencias que se pueda tener en este plano humano como iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu de Dios se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Donde el Espíritu de Dios habla, donde el Espíritu de Dios dirige, donde el Espíritu de Dios capacita, donde el Espíritu de Dios redarguye, exhorta y reprende. Y nos prepara para poder enfrentar los poderes de este mundo con valor y esperanza. Nuestra responsabilidad como iglesia no se la podemos delegar a los políticos. Nuestra responsabilidad como tejido espiritual no se lo podemos delegar a otros profesionales que lo hacen bien, pero no les toca a ellos o a ellas.
Hay una responsabilidad indelegable que nos toca a nosotros y a nosotras. ¿Y a qué usted viene aquí, hermano y hermana? ¿Y para qué nosotros nos congregamos aquí como iglesia, como una porción del pueblo de Dios? Primeramente nos congregamos para adorar al Señor, reconocer en Él a nuestro Salvador, al Creador del cielo y de la tierra, al que puede hacer todas las cosas nuevas, al que levanta del polvo, al que de alguna manera sana tus dolencias, tus enfermedades, tu mundo interior. Todo eso lo adoramos por lo que Él es, no solo por lo que Él hace. Porque si no nos sanara de igual manera, le adoraríamos. ¡Aleluya! Allí estaba Daniel en el foso. Allí estaba Daniel amenazado de un horno. ¿Y qué fue lo que dijo él? Yo sé que el Señor, a quien yo sirvo, me puede librar del horno ardiendo en fuego. Yo sé que Él tiene el poder, pero si no lo hiciera, sépase que no nos vamos a arrodillar delante de la estatua erigida, porque a Dios serviremos y a Él seremos fieles. Hay una responsabilidad indelegable como líderes, como pastora. Hay una responsabilidad en este momento, hermanos y hermanas. Y esa responsabilidad se lleva a cabo de muchas formas y maneras. A veces en silencio, de manera silente, que muchos de ustedes ni se enteran, porque no es necesario que se enteren. Hay momentos en que, como dicen las Sagradas Escrituras, tu mano derecha no tiene que saber lo que hace tu mano izquierda. Y no es asunto de trompetear. No es asunto de salir con trompetas y anunciar todo lo que la iglesia en sus distintos componentes hace. Hay cosas que solo el Señor conoce. Y quizá la persona aludida. Pero hay otras responsabilidades que tienen que ser colectivas. Y yo pienso que levantar un vallado de oración, levantar ese muro espiritual desde el lado positivo, intencional, para la protección en tiempos de destrucción de nuestro tejido familiar y por ende eclesial y por ende del país. Es imperativo. ¿Usted sabe lo que es imperativo? Mandatorio. Que no admite opción. Que usted no debe ponerse en la postura o en la posición de que ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y como hoy no estoy en el mood, pues no lo voy a hacer. No. Hay que hacerlo. Porque el Señor lo inspira. Hay que hacerlo porque el Señor lo ordena. Hay que hacerlo porque el Señor lo manda. Y no podemos jugar a ser Inglaterra. En el sentido de que allí está el primer ministro y está la reina. Y por lo general, quien manda per se es el primer ministro. Y la reina, bueno, pues opina y hay unas, ¿verdad? Hay una tradición, etcétera. Si nosotros aquí cantamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sabemos que es un rey distinto, que sabemos que las categorías de ese reinado distan muchísimo de las categorías terrenales. Pero sabiendo eso, proclamamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que entonces, si eso es así, Él mande en nuestra vida. Él tenga la palabra en nuestra vida.
y los imperativos divinos que tienen que ser, que sean en el nombre del Señor. Así es que de protección contra las acechanzas de las fuerzas del mal hay que levantar vallado. ¿Cuántos piensan que eso es así? La intención y el plan de Dios siempre ha sido levantar, siempre ha sido restaurar, siempre ha sido sanar, siempre ha sido liberar. Y cuando cumplimos nuestra responsabilidad con amor y devoción, Dios se manifiesta y nos sorprende con gracias y maravillosas fortalezas. Damos fe de esa realidad. ¿Cuál es el plan en este sentido? Pues miren, parte del plan del Señor desde el altar de la oración y de la búsqueda en humildad es que cada mes, a partir de marzo, hasta que termine el año, estaremos orando con intencionalidad por cada familia de esta iglesia. Convocaremos a cada familia por la letra de su apellido y le asignaremos un jueves y desde el culto de oración oraremos. Les presentaremos en sus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Les presentaremos en sus peticiones. Les presentaremos en su unicidad como familia. Y les ungiremos para que Dios se muestre poderoso, para que Dios se muestre amoroso, para que Dios se muestre cuidador, para que Dios se muestre sanador, compasivo y restaurador de ese tejido de tu red familiar. Cada anciano y anciana de esta iglesia tiene asignada una familia por la letra de su apellido, según aparece en el directorio de familias, no en el directorio telefónico, porque en el directorio telefónico está usted solito, pero en el directorio de familias, que nuestro hermano William, junto al área ministerial de membresía, con el programa que tenemos, en ese directorio está por familias. Así es que los ancianos y ancianas han estado reuniéndose con esta servidora para mirar estas posibilidades, para orar. Yo quiero que usted sepa que ya alguien está orando por usted. Y yo no sé si usted ha experimentado o si usted analiza los frutos de una oración que alguien hace por usted. Claro, eso no lo exime a usted de su responsabilidad de orar. Porque tenemos algunos y algunas que dicen, pastora, ore por mí. Y yo siempre oro. Cuando usted me pide que yo ore por usted, créame que yo lo hago. Pero no es para que usted no ore por usted. Usted pide la oración cuando la necesita. Pero también usted haga el ejercicio espiritual de usted presentarse ante el Señor. Pero volviendo a ese elemento base, alguien ya está orando por usted. Así es que vamos a usar el directorio telefónico para ubicar su teléfono y darle un toque de amoroso recordatorio. Si algo bueno tiene esta iglesia, es que es una iglesia considerada. Estoy ahora hablando acá desde mi lente pastoral. Es una iglesia educada. Es una iglesia que no es metiche.
O sea que no está husmeando en los recovecos íntimos de las personas. Aquí se respeta a la gente. Y aquí se respetan las familias. Oiga, y cada familia aquí tiene su situación difícil. Quien diga que no, vuelvo y digo, me ve afuera, me da la receta, porque la patentizamos rapidito. Aquí todo el mundo tiene situaciones complicadas. Y como decía el gran teólogo y filósofo puertorriqueño, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Si usted recibe la llamada, acójala. Porque esto no es un invento de la pastora. Créanme que esto es más trabajo. Esto es inspiración del cielo. Y lo digo con profunda humildad. Porque es necesario que así sea. Así es que el directorio de familias, que usted no lo tiene en su mano, eso lo tiene membresía y ahora lo tienen los ancianos y ancianas. Está confeccionado, está arreglado de tal manera que, por ejemplo, la familia Báez Lozada, aparece Báez Rodríguez, Luis Manuel. Y bajo Luis Manuel Báez aparece Lozada Centeno Aurialis y Báez Lozada Gabriel. Así es que ese anciano o anciana obviamente llamará al primero que encabeza esa familia. Si por alguna razón no lo conseguimos, llamamos al segundo de ese componente familiar. Otro ejemplo, Pérez Ruiz Heriberto. Bajo Pérez Ruiz Heriberto aparece Agosto Arroyo María Luisa. Ahí está ese ejemplo. Vamos a llamar primero a Pérez Ruiz Heriberto. Si no conseguimos a Heriberto, llamamos a María Luisa. Pero ahí está ese componente familiar. Otro ejemplo, Álvarez Pagán Alberto. Alberto aparece solito, porque ningún otro miembro de su familia es parte de esta comunidad de fe. Sí, de otras comunidades de fe, pero de esta él está solito. Pero el jueves que Alberto, nuestro hermano Alberto, llegue, se orará por toda su red familiar. ¿Por qué? Porque es lo que siempre hemos dicho, hermano y hermana. Aunque usted llegue aquí solito o solita, ahí con usted se está sentando toda su red familiar. Porque usted responde a esa familia. Y esa familia de alguna manera está representado en usted. A veces con sus resabios, a veces con su genética, a veces con su talante espiritual, a veces con su personalidad. Pero cuando usted viene por ahí, viene con un regimiento. Y ese se sienta con usted. Y cuando usted viene aquí a este altar, aunque venga solito, solita, el hijo que está en Estados Unidos, la nieta que a lo mejor está en España, viene con usted ahí. Porque usted en su amor lo trae al altar. En su quejido y en su gemido lo trae al altar. En su gozo y en su victoria lo trae al altar. Y qué maravilloso y poderoso es levantar vallado, muro de protección sobre cada red familiar en este lugar. Tan pronto como este jueves, comenzamos con el apellido A. La teacher va a pasar lista. Con el apellido A. Acevedo Janer, Rafael. Acevedo Vázquez, Rafael. Agosto Arroyo, Edwin David.
González Cordero Carmen Nereida, Alfaro Cifuentes Loti Marí, Alfaro Cifuentes Carlos Luis, Alfaro Sayas Carlos, Alfaro Rivera Luis Raúl, Lasuz Delgado Vicky, Álvarez Cardona Amy, Álvarez Pagán Alberto, Álvarez Rivera Gabriel, Andino Natal Guillermo, Ayuso Guzmán Nilsa, Arce Cruz Margot, Ávila Rodríguez Marvilis. Eso por decir algunas familias del apellido A. ¿Qué pasa con aquellas familias que aún no son miembros de la iglesia, con alguna persona que no es miembro de la iglesia? Pues quiero que sepa que usted está incluido. Si queremos seguir este formato, yo le voy a solicitar en esta mañana que al salir por esa puerta nuestra hermana Mercy va a estar con un papel y va a estar apuntando por apellido sin nombre su familia. El jueves que le toque a su letra, porque este jueves es la letra A. ¿Estamos claros con eso, verdad? Y el último jueves 30 es la letra B. Y el jueves 13 de abril hay varias letras porque hay unos apellidos que son menos. Hay otros apellidos, hermanos, que se necesitan varios jueves. Esa letra R, alaba mi alma. ¿Ah? Y dice Ángeles, fíjese si Ángeles tiene el asunto analizado. Dice, J hay 3. Jubilosos cantemos gloria. Hermanos y hermanas, estamos asumiendo una tarea espiritual. Si usted quiere llamarle una labor espiritual, si usted quiere ponerle un trabajo espiritual, porque esto requiere de nosotros, de todo el cuerpo de ancianos y ancianas de esta pastora, una preparación espiritual. No es asunto de venir aquí y decir, bueno, pues vamos a orar y salimos de eso ya. No. Es que cuando nos comprometemos con esto, también estamos desafiando fuerzas contrarias, ¿sabe? Y yo sé de lo que le estoy hablando. Y estamos diciéndole a esas fuerzas contrarias, opositoras, que tienen que ubicarse donde le corresponden. Pero también le estamos diciendo al Señor que estamos levantando vallado, muro de protección ante tiempos de destrucción y que creemos y entendemos que en el nombre del Señor su protección, su cuidado, su gracia ha de arroparnos como familias, como iglesia, como país. Porque una cosa no está ajena a la otra. Yo tengo mucha esperanza en la oración que se hace con fe. Porque la oración que se hace con fe y que con confianza abre puertas que quizá se han mantenido cerradas. Y cierra otras que es necesario que no estén abiertas. Y termino con esto. Le digo al Señor en esta hora, Señor, cuenta conmigo como parte de ese vallado, como parte de ese muro de protección espiritual. Para eso estoy aquí. Para eso tú me llamaste. Para eso tú me sigues capacitando. Y cada anciano y anciana de esta iglesia y a quien Dios quiera añadir. Estamos aquí para ejercer nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Fíjense que el texto dice, y no encontré a ninguno. Busqué a alguien que levantara vallado, que levantara un muro de protección,
que se pusiera en la brecha, que le hiciera frente a lo que tendría que hacerle frente, y no encontré a nadie. Era un tiempo de profunda confusión y de profunda corrupción, donde unos se mezclaron con los otros para pecar, para corromperse, y no había nadie. Y yo quiero que usted le pueda decir al Señor, y yo le quiero decir al Señor: Señor, manténme asida de tu diestra. Manténnos, Señor, limpios, porque esa es otra palabra que se usa ahí. No contaminados, no corruptos. Manténnos, dicen otras versiones, haciendo tu justicia. Así es que, familias que están aquí, yo sé que hay otras que no han podido estar en esta mañana. Yo descanso en que cuando a usted le toque, usted pueda hacer los desarreglos. Porque es una convocatoria del Señor, es un llamado a la puerta de su corazón. Si por alguna razón, porque todo puede ocurrir, y está lo imprevisible y está lo contingente. Si por alguna razón usted ese día no puede llegar, mire, nada está escrito en piedra. Usted llegue otro jueves. Y usted me dice: pastora, el día de la letra que me tocaba a mí, yo no pude llegar, pero estoy aquí hoy. Y ese día haremos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga.